La cuestión global escogida se situará en el campo de indagación de arte, creatividad e imaginación, dado que se discutirá la utilización de un recurso visual como es la luz para representar la muerte y la vida. Ya que se debatirá cómo la luz ayuda a transmitir la historia que se narra en cada uno de los textos, se enlazará con el apartado de arte dentro de la cuestión global. Se ha elegido esta cuestión global ya que se considera que la vida y su final han sido uno de los temas más recurrentes a lo largo de la historia global, incluyendo nuestras vidas diarias, ya que, al ser seres humanos, necesitamos explicar aquello que nos rodea. En cambio, la muerte es la interrogación más grande. Al ser un tema tan recurrente, ha sido interpretado de muchas maneras por distintas religiones y expresiones artísticas. Estas distintas maneras de representar la vida y la muerte dan lugar a varias interpretaciones dentro del arte, utilizando distintos elementos como puede ser la luz. Para representar la cuestión global se han escogido dos fragmentos. El primero perteneciente a la obra de Julio Cortázar, La noche boca arriba, escrita en 1956, donde se narran las últimas horas de vida del protagonista. Aunque el tema principal del cuento es la evasión de la realidad a través de los sueños, se considera que la luz juega un gran papel en la narración de la historia. A lo largo del cuento se detallan los sentimientos a través de la iluminación del espacio, haciendo no solo que se le aporte un valor visual a la historia donde el lector es capaz de percibir los sentimientos del protagonista a través de la luz, sino que también se asocian connotaciones al entorno debido a la presencia de esta. Como texto no literario se escogió un fragmento del videoclip de la canción Bagdad, capítulo 7, Liturgia, de la artista Rosalía, perteneciente a su álbum de 2018, El mal querer. Este presentará la muerte de la protagonista, simbolizada por la luz utilizada a lo largo del videoclip. Ya que no hay diálogo dentro del texto, el único elemento que puede contar la historia del personaje es el aspecto visual. Además, este mismo aspecto se podrá observar en el corpus escogido de esta obra. Esta es una imagen creada para esta canción por Rosalía y el fotógrafo Philip Kustik. En ambas se aprecia la utilización de la luz para asociar connotaciones tanto negativas como positivas a la historia. De esta manera se representarán la vida y la muerte a través de un recurso visual. La noche boca arriba es un cuento corto que se centra en dos historias paralelas en distintos planos de realidad. La primera centrada en un hombre que ha sufrido un accidente y está en el hospital, y la segunda narrando el intento de sobrevivir de un azteca que está siendo perseguido por una tribu enemiga. El narrador alterna estas dos historias incitando a que el receptor sea un lector activo, como es propio de la obra de Cortázar. La luz se utiliza como un conector entre las dos historias para darle coherencia a la línea temporal, definiendo una de estas como un sueño y la otra como una realidad. Al representar el paso del tiempo dentro del cuento, también mostrará cómo el tiempo lleva al azteca, el cuento que representa la realidad, a su muerte, asociando así el espacio y el elemento visual, creando una lectura de una connotación negativa asociada a el espacio. El fragmento escogido pertenece al final de la obra, ya que es el momento en el que se discute la muerte del personaje donde es cazado por la tribu enemiga. En las líneas 1 y 2 se representa la noche por primera vez en el texto, a la vez que se habla de una sombra blanca. Ya aquí se pueden observar las ligeras connotaciones negativas que se le asocian a la oscuridad, siendo el adjetivo blanda desagradable para la lectura. Además, en la línea 3, el narrador expresa que el hombre del hospital se sentía rodeado por esa oscuridad que plantea la sombra. Se podría decir que ese sentimiento un tanto claustrofóbico está haciendo referencia al hecho de que el hombre no puede escapar de su muerte si se entiende esta sombra como la muerte. Siguiendo en las líneas 5 y 7, se vuelve a expresar ese sentimiento claustrofóbico que implica la sombra de las líneas anteriores, donde el protagonista busca alivio, lo cual indica desesperación, y se utiliza directamente la palabra aterrado, la cual es completamente negativa, asociando así la oscuridad a algo destructivo. Este mismo sentimiento se expresa en el corpus escogido, un poema de Cortázar llamado Negro el 10, donde el yo lírico representa la muerte como una oscuridad, diciendo que el caos es negro como negra es la nada, y expresando la muerte como algo oscuro e inevitable. De la misma manera, en la línea 12, Cortázar describe como una metáfora la próxima muerte del protagonista, como un vacío negro, transicionando además de la historia del hospital a la historia del azteca.
En este caso, el hombre está intentando alcanzar una botella que se entiende como la salvación de la muerte, en cambio no es capaz de conseguirlo haciendo referencia a su muerte inminente. Finalmente se narra la muerte del personaje principal, diciendo que cierra los ojos, un acto que implica oscuridad, asociado directamente con la muerte. Esta asociación se sostiene cuando se habla de la luz en el texto. La luz se entiende como un escape al destino que el protagonista tiene que vivir. A lo largo del texto se mantiene la luz como la esperanza del protagonista, como por ejemplo en las líneas 8 y 9, donde se dice que la vigilia lo protegía y que pronto iba a amanecer. Este amanecer se siente como un peso levantado, tras el pesimismo de las líneas anteriores, donde el tema principal era la oscuridad que rodeaba al protagonista. De la misma manera, el despertar, asociado con la mañana, se presenta como el camino alternativo que el personaje desea tomar. Lo desea tanto que en la línea 23 dice «gime por despertar». De esta manera se vuelve a pintar la oscuridad y la muerte de una manera negativa, reiterando la necesidad de esquivarla. Al tener este contraste tan marcado entre la claustrofobia provocada por la oscuridad y la esperanza que emana la luz, se define un concepto positivo y otro negativo. De la misma manera, en el corpus se habla de que nace la claridad, dando así algo de esperanza a lo que después es continuado por un «pero en el negro se ahinca», asociando así los mismos conceptos de luz y oscuridad que en La noche boca arriba. En la línea 30, el protagonista vuelve a hablar de las luces cuando dice luces verdes y rojas. En cambio, en esta línea se está idealizando el sueño, indicando que esa luz que le rodeaba en el sueño, aunque intensas y desagradables, permitían que evitase su muerte, volviendo a asociarse la luz con esa salvación, esas connotaciones positivas. De esta manera se puede observar que en la obra el recurso de la luz se utiliza para simbolizar tanto la vida como la muerte, dando así una nueva dimensión connotativa al cuento. Además, la contraposición de estos crean conceptos muy claros para el lector, haciendo que se pueda utilizar la luz como otra herramienta narrativa. Esto mismo se puede apreciar en el videoclip de Rosalía, Bagdad. Bagdad, capítulo 7, Liturgia, es un videoclip que pertenece al álbum de 2018 de la cantante Rosalía, El mal querer. Este está basado en una novela del siglo XIII llamada Flamenca, por lo tanto la trama del fragmento se puede asociar con una sección de la historia. La parte que denomina liturgia hace alusión a la muerte del personaje principal en el videoclip. Para representar los sentimientos y las experiencias de la protagonista se utilizará la luz, simbolizando tanto la vida como la muerte de esta. Al igual que en el texto literario, se asocian tanto la luz como la oscuridad con distintas connotaciones que influyen en la interpretación del texto. Se ha escogido un fragmento perteneciente al final del videoclip, ya que es en el momento en el que se muere la protagonista. En cambio, la presencia de la luz como herramienta narrativa se puede observar a lo largo del texto. El videoclip se centra principalmente en la tristeza de la protagonista. Esta se va a encerrar en un baño a llorar. Estas lágrimas van a llenar el baño de agua, haciendo referencia al dicho un mar de lágrimas, donde la protagonista está ahogándose en su misma tristeza. La imagen 1 se aprecia esta piscina de llanto que ha creado la mujer. La imagen está llena de colores oscuros y apagados que se van a representar la tristeza tan profunda que está viviendo. En la segunda imagen se aprecia que la mujer apenas está respirándose, ahogándose en su propia tristeza, y esto viene acompañado con el aumento de las sombras de las imágenes. Se ve una imagen mucho más tenue que va a indicar la próxima muerte de la protagonista. Falta de luz se va a asociar con la tristeza y la claustrofobia que siente la mujer en este momento, asociando así una connotación negativa a la oscuridad. En este caso, la oscuridad va a representar la vida, ya que para la protagonista es la desesperación la mayor característica que define su vida. En cambio, en la imagen 3 se presenta una luz brillante y cálida con una figura en el centro. Este momento es el que marca la muerte de la protagonista, la muerte que se va a presentar como un escape de la realidad y que viene dada por la luz. Se puede ver un fuerte contraste entre el encierro que implica la vida y la oscuridad y la libertad que implica la luz y la muerte. De una manera similar, en el corpus del texto no literario, la figura principal está intentando alcanzar la luz para poder escapar de esa serpiente que la ahoga. Estos conceptos ya han sido establecidos en este punto del videoclip con un significado muy claro. Por último, en la imagen 4 se observa a una mujer rodeada de un halo de luz donde la oscuridad es inexistente. Esto da a entender que toda la tristeza y la desesperación que implica la vida se han desvanecido tras esa muerte llena de luz y de liberación. Además, esto se puede apreciar en la expresión de la mujer en las imágenes. Mientras que en las dos primeras muestra una expresión de tristeza profunda, en la última se ve que la mujer está completamente calmada tras ese haz de luz y esperanza que ha sido su muerte. Por lo tanto, la artista Rosalía ha sido capaz de narrar una historia cuyo lenguaje principal son las sombras y la luz. Tras establecer unos conceptos claros de lo que es deseable y lo que no es deseable, se pueden transmitir mensajes claros.
Además, al igual que en el texto literario, las connotaciones negativas y positivas que defiende la autora van a influenciar a la lectura del receptor. De esta manera se identifican de manera clara las representaciones de la vida y de la muerte en el texto a través de la luz. A modo de conclusión, me gustaría recalcar que la luz es una muy buena herramienta narrativa para transmitir un mensaje. En cambio, hay que definir su significado de antemano. Por ejemplo, en el texto literario se defiende la luz como la vida y la oscuridad como la muerte, mientras que en el texto no literario el significado de la luz se intercambia. En cambio, se observa que en ambos se ve la luz como algo deseable, mientras que la oscuridad es aquello que se intenta evitar. Esto indica que la luz puede llegar a ser un mensaje universal que cualquier lector puede llegar a entender, haciendo que el mensaje sea claro para cualquier tipo de público y universal.